Hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de Word paso a paso. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar la regla de Word, esta que tenemos aquí arriba, para organizar la información en un documento. Para eso vamos a recrear este documento que tengo aquí en pantalla. Entonces vamos a empezar analizando parte por parte lo que tiene este documento para entender la idea de lo que se va a hacer. Primero que todo tenemos un título que, si se fijan, está centrado en la hoja. Debajo tenemos un párrafo con una sangría de primera línea, y si se fijan acá también tenemos una sangría al lado izquierdo y al lado derecho, porque si se dan cuenta el párrafo no inicia aquí como al principio de la hoja ni termina hasta acá al final de la hoja, sino que está como en un espacio más reducido. Debajo tenemos una lista de elementos químicos, donde la primera columna son los símbolos que están alineados a la izquierda. Al frente del símbolo tenemos el nombre del elemento, que está alineado a la derecha. Seguido tenemos los grupos a los que pertenecen esos elementos, que, si se fijan, están centrados uno debajo del otro. Y finalmente tenemos la masa atómica de cada elemento, que se encuentran alineadas por el punto decimal. Entonces vamos a crear un nuevo documento para empezar a hacerlo desde cero. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es verificar que la regla se encuentre activa. En caso de que no veamos la regla aquí en la ventana de Word, lo único que debemos hacer es ir a la pestaña Vista y seleccionar la opción de regla. Si se fijan, aquí está activada. Si le doy clic, se desactiva y se desaparece la regla. Antes de empezar a crear el documento, vamos a ver cuáles son los tipos de puntos de tabulación o de sangría que puedo utilizar. Para eso me ubico en la parte izquierda de la regla, en esta pestaña, y dando clic puedo ir cambiando el tipo de tabulación o de sangría seleccionada. En este caso tenemos la sangría francesa. Si doy clic, cambia a la tabulación izquierda, la tabulación central, tabulación derecha. Esta es la tabulación de punto decimal, la tabulación de barra, que en realidad no nos permite ubicar el texto en el documento, sino que agrega una línea vertical en el punto donde se ubique esta tabulación. Y finalmente la sangría de primera línea. Para empezar a crear el documento necesito una tabulación central, que sería la del título. Entonces, para agregarla, simplemente busco el tipo de tabulación y cuando ya esté aquí en la pestaña, me ubico en el punto de la regla donde lo quiero agregar. En este caso lo voy a agregar aquí en el 8, entonces simplemente doy clic y ya queda agregado. Vamos a ir agregando todos los puntos de tabulación que necesitamos. Entonces, si recuerdan, necesitábamos una tabulación derecha para ubicar los nombres de los elementos químicos. Entonces busco la tabulación derecha y la ubico en el punto que necesito, que sería el 5. Necesito otra tabulación central para ordenar los grupos de los elementos. Entonces busco de nuevo el tabulador central y lo ubico en el punto, que en este caso sería el número 10. Y por último necesito también un tabulador de punto decimal para ubicar
las masas atómicas de los elementos. Entonces busco el tabulador de punto decimal y lo ubico en el punto que sería aquí antes del 15. Perdón, ubiqué por error un tabulador de barra. En caso de que necesitemos eliminar un punto de tabulación que hemos agregado por error o que ya no necesitemos, simplemente damos clic y sostenemos y arrastramos fuera de la regla. Ahora sí, ubicamos la tabulación de punto decimal que sería esta, justo antes de el 15. Y ya tenemos todos los puntos de tabulación necesarios para nuestro documento. Lo primero que vamos a crear en el documento es el título. Para ello nos ubicamos en el punto de tabulación que creamos para el título, que fue la tabulación central que está en el número 8. Entonces presiono la tecla Tab y vemos que ahí el punto de inserción se movió hasta el siguiente punto de tabulación, que es la tabulación derecha del número 5, pero esa no es la que necesitamos. Entonces presiono nuevamente la tecla Tab y vemos que ahí el punto de inserción ya se ubicó en la tabulación del número 8, que sí es el del título. Entonces escribo el título Como nos pudimos dar cuenta, al ir escribiendo, las letras se fueron desplazando tanto hacia la izquierda como hacia la derecha a partir de este punto, para que el texto se fuera centrando automáticamente. También vimos que el punto de inserción se fue desplazando junto con las letras. Esto ocurre porque estamos usando una tabulación central. Cada tipo de tabulación tiene su propio comportamiento. Si utilizamos una tabulación izquierda, el texto se va desplazando hacia la derecha. Si utilizamos una tabulación derecha, como la del número 5, el punto de inserción se ubica en ese punto y se queda ahí quieto, y a medida que vamos escribiendo, las letras se van a ir desplazando hacia la izquierda. Y si utilizamos un punto de inserción, perdón, un punto de tabulación decimal, estos se van a ir alineando a partir de la coma de ese número decimal. Esto lo veremos de forma más clara en un momento al crear la tabla. Para continuar, pues doy Enter y el punto de inserción vuelve nuevamente al inicio de la hoja. Aquí voy a escribir el texto, ya lo tengo copiado por acá. Un espacio más. Este es el párrafo que tenía en el texto de ejemplo, pero si recuerdan, ese párrafo tenía una sangría tanto por izquierda como por derecha y además una sangría de primera línea. Entonces, para darle ese formato, voy a seleccionar el texto y desplazo los triángulos de la regla que representan las sangrías. Entonces, primero muevo el de la parte izquierda hasta el número 1, de la parte derecha hasta el 14 y el triángulo de la parte superior, que es el de la sangría de primera línea, lo muevo hasta el 2. Y ahora solo me falta darle alineación al párrafo, ya que en el ejemplo el párrafo estaba justificado. Entonces doy clic en justificar y ya me queda igual al párrafo del texto de ejemplo. Para continuar con la creación de la tabla, voy a dar clic aquí en la parte de abajo para salir de la configuración de sangrías que le dimos al texto. Aquí volvemos ya a la configuración que le dimos inicialmente
a la regla y voy a empezar por escribir los títulos. Creo que al documento de ejemplo no le puse títulos, pero aquí sí los voy a agregar. Voy a escribirlos en negrita. La primera columna corresponde a los símbolos. La segunda columna, que va alineada a la derecha, corresponde a los nombres de los elementos. Entonces, para ubicarme en el punto de tabulación que necesito, presiono la tecla Tab y vemos que ahí el punto de inserción se desplazó hasta el número 5, que es el segundo punto de tabulación que encontramos en la regla. Si necesito desplazarme más a la derecha, hasta otro punto de tabulación, sigo presionando la tecla Tab. Ahí vemos que se desplazó hasta el 8, ahí está en el punto número 10 y ahí se desplaza hasta el último punto de tabulación, que está entre el número 14 y 15. Entonces vemos que para desplazarnos entre puntos de tabulación simplemente necesitamos presionar la tecla Tab. Ahora, para devolverme al punto de tabulación que necesito, presiono la tecla de borrar. Ahí regresé a la primera columna, pero necesito ubicarme en el punto de tabulación derecho. Entonces presiono Tab y aquí puedo empezar a escribir. Me ubico al siguiente punto de tabulación que necesito, que era el del número 10. Y finalmente la última columna. Voy a continuar con la creación de la tabla por columnas para ver cómo funciona cada uno de los puntos de tabulación que tenemos. Entonces, normalmente el texto, cuando escribimos en Word, se va desplazando desde la parte izquierda hacia la parte derecha. De igual forma, el punto de inserción se va desplazando a medida que creamos el texto de izquierda a derecha. Entonces vamos a escribir los símbolos que corresponden a la primera columna. Voy a ir dando Enter para seguir escribiendo hacia abajo. Para iniciar con la columna de nombres, me ubico en el primer elemento y presiono la tecla Tab. Ahí vemos que el punto de inserción se desplaza hasta la tabulación derecha, que está en el número 5. Y vamos a ver que al empezar a escribir, el punto de inserción se va a quedar quieto en esa ubicación y las letras se van a ir desplazando hacia la izquierda. Para agregar el siguiente nombre, me desplazo hasta el segundo símbolo y presiono la tecla Tab. Vemos que se ubica nuevamente alineado a la derecha el punto de inserción. Y vemos que la columna de nombres queda alineada por la parte derecha. Para continuar con los grupos, nuevamente me ubico en el primer elemento, presiono la tecla Tab 2 veces porque, si recuerdan, tenemos un punto de tabulación en el número 8, que era el que usamos para el título de elementos químicos. Entonces presiono la tecla Tab nuevamente y ahí el punto de inserción se ubica debajo del punto de tabulación central del número 10 y vemos que está debajo de la palabra grupos del título, pero ubicado en la parte central. Y la última columna, que es la masa atómica, tiene un punto de tabulación
de punto decimal. Entonces vamos a ver cómo funciona esta tabulación. Me ubico nuevamente en el primer elemento, presiono la tecla Tab y empiezo a escribir los números. Este número no tiene punto decimal, es un número entero, entonces vamos a ver el siguiente. Este número sí tiene un punto decimal, que es 0,9. Entonces aquí ya vemos el comportamiento de este tipo de tabulación. Lo que hace es alinear los puntos decimales y ubicar a partir de ese punto decimal los números hacia la izquierda la parte entera y hacia la derecha la parte decimal, pero alineados desde el punto decimal. Ya al finalizar la columna, vemos el comportamiento del punto decimal. Vemos que todos los números están alineados por este punto, tanto los enteros como los decimales. Y esos son los puntos de tabulación que tenemos. Si tienen alguna duda, me dejan un comentario. Voy a tratar de estar pendiente respondiendo preguntas. Y como siempre, muchas gracias por ver el video.